Buenos días, radioleros. Una mañana más de viernes, en este caso 6 de diciembre del 2024. Esta mañana tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Antonio Rodríguez. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Eva. Buenos días a nuestros oyentes de la Bienvenido a la radiolería. radiolería, ¿eh? Exacto. Bienvenido a Gracias. Fuerteventura de esta manera tan peculiar. Ya nos gustaría tenerte presencialmente aquí. De Pero isla en bueno, isla, ¿no? Decimos. nunca, exacto, de isla en isla. Estamos de Irlanda a Fuerteventura así en un momentito, ¿no? Sí, sí. Y a Mallorca, o sea, desde Mallorca a Hombre, por Fuerteventura, de supuesto. Fuerteventura a Irlanda. Hoy vamos a viajar. Bueno, Juan Antonio, tú de carrera historiador, historia del arte, o sea que ya apuntabas maneras, ¿no? En las dos primeras novelas, allá por el 2012, de la primera y el 16 la segunda, nos Ujú. metiste de lleno en historia medieval, que a mí me apasiona, siglo XIII, siglo XIV. Así Para es. contextualizar un poco de dónde te conozco yo y cómo te he engañado para hacer esta entrevista, pues por el 2020 yo te conozco con la primera novela de la trama irlandesa, ¿no?, que tengo en mi poder, que es Tierra de Esperanza, y la armonicé, tuve la suerte y la fortuna de armonizarla con un vino español, ¿no?, Terrado Casar, de Ramón do Casar, que bueno, pues Buenísimo. cuadraba Precioso. muy bien, buenísimo, que cuadraba muy bien con la propia historia que nos cuentas tú y la que nos cuenta la familia, ¿no?, la bodega. En Ujú, Tierra de ujú. Esperanza se narra, para el que no la haya leído, que me parece un pecado capital, pero bueno, todavía hay gente que no se la ha leído y se la tendrá que leer después de esto. Nos narras la historia que aconteció a muchas familias en el enclave de finales del siglo XIX, albores del inicio del XX, ¿no? En esa de Ujú. 1860, 50 hasta el 92, ¿no? 1892 aproximadamente, un poquito más allá. Y nos cuentas Así la es. familia, nos cuentas la historia de una familia real, que, bueno, pues el padre, ¿no?, ve como sus hijos, como otros muchos irlandeses, abandonan sus raíces, su tierra, el arraigo familiar a sus padres, ¿no?, salir por primera vez de la casa familiar para buscar lo que se sigue haciendo hoy, buscar un futuro mejor, buscar una mejor trayectoria, una salida, ¿no?, para la situación económica que se estaba de pobreza, ¿no?, de hambruna, pues lo que estaba rodeando a la guerra y Ujú. bueno, pues a los inicios de una circunstancia que se dio en Irlanda que trascendió durante muchos años más. ¿Qué te lleva a escoger Irlanda de repente saliendo de la Edad Media y te metes aquí en la Irlanda de la Primera Guerra Mundial? Bueno, esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Irlanda? ¿Qué te lleva a Irlanda? Em, Realmente yo siempre digo que Tierra de Esperanza y Tierra de Rebeldía son mis dos cartas de amor a la que se conoce como la isla Esmeralda, ¿no? Y eso es un amor profundo que tengo arraigado desde hace muchos años. Entonces, para responderte a eso me tengo que trasladar, no digo a mi tierna infancia, pero sí a mi tonta adolescencia. Digo tonta porque, bueno, mis hijos son adolescentes y están ahora en esa edad complicada, ¿no? Esa edad tonta. Y lo digo porque están por aquí cerca y no quiero que... Te comprendo que yo ya acaban de pasar, pero acaban de pasar por esa etapa, o sea que te digo que te puedo Los entender míos perfectamente. están inmersos en esa etapa. Entonces, bueno, pues cuando era un impresionable adolescente, eh, fui por primera vez a un pub irlandés, a una taberna irlandesa, y allí tuve la ocasión de escuchar por primera vez música celta. Te estoy hablando, pues no te voy a decir cuántos años hace, pero sí te diré que yo tenía 16 años. Entonces, el que me conozca o sepa algo de mi biografía, pues más o menos podría ir haciendo cuentas, pero hace muchos años de eso. Y el caso es que me enamoré de aquella música, me enamoré de aquel ritmo y de aquellos instrumentos, de aquellos violines, flautas, gaitas, guitarras. Qué música tan mágica. Y particularmente me enamoré de una canción que se llama Kilkelly Island, pero yo entonces no sabía nada de inglés. No es que ahora sepa mucho más, pero bueno, algo más, sí. Entonces no sabía nada de inglés y cuando escuché aquella canción me quedé prendado, absolutamente enamorado de aquella melodía, pero no de la letra porque no sabía lo que significaba, no sabía lo que contenía. Cuando, a medida que transcurría el tiempo, fui percatándome de que la canción estaba compuesta por 5 estrofas.
Cada estrofa comenzaba con el mismo encabezamiento: Kilkelly Island y una fecha. ¿Vale? La primera de las estrofas es Kilkelly Island 1860, me parece que es la primera 60. estrofa. Entonces descubrí que efectivamente las 5 estrofas, lo que sospechaba, hacían referencia a 5 cartas, eran realmente 5 cartas, y empecé a traducirlo como buenamente podía, que hace 30 y bastantes años no era tan fácil como hoy. Hoy lo pones en el Google Translator y tarda Claro, 0,3 en darte una traducción correctísima, ¿no? Entonces no, entonces tenías que andar con el Larousse y total. español-inglés, ¿no? Y andar traduciendo. Bueno, me di cuenta de que aquellas 5 estrofas, aquellas 5 cartas, las dirigía un padre a sus 2 hijos, por lo visto emigrados a Irlanda. Empecé a investigar sobre el tema, empecé a tomar notas y prácticamente ahí se quedó. Poco después empecé a trabajar en radio. Trabajé, bueno, trabajé 17, 18 años en radio, haciendo radio musical, crítica realmente musical, y poco a poco fui adentrándome más en el idioma anglosajón. Y cuando dejé la radio, con todo el dolor de mi alma, porque empecé a trabajar a lo que hoy realmente me dedico, que es la industria farmacéutica, y empecé a echar terriblemente de menos la radio. Y en mis tiempos muertos, que eran pocos, me dediqué a escribir. Escribí un primer guión, de aquel primer guión salió mi primera novela, Innomine Dei, lo has dicho antes, 2012, ¿no? ¿Has Sí, dicho? en el Eh, 12, en el 12, en el 12. Me ha sonado tan lejano, me ha sonado muy ¿verdad? lejano. 2012. Sí, han pasado, pues imagínate, 12 años ya de mi primera novela. Aquí el primer guión dio de sí una primera novela, 400 y pico páginas, ambientada en la Edad Media, gustó mucho y a nivel comercial también se vendió muy bien, y dio lugar años después, 2016 me parece que has dicho también, a la segunda novela, también de aire medieval. Y cuando vi el éxito que habían obtenido ambas novelas, fue cuando decidí seguir escribiendo. Pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Entonces retomé aquella pasión que había quedado en pausa sobre Irlanda, sobre su música, su cultura, su gente, que ya conocía un poco más, y empecé a escribir un guión sobre las cartas que enviaba aquel padre a sus 2 hijos emigrados a Estados Unidos. Descubrí que la historia que había detrás de aquellas cartas era absolutamente conmovedora y decidí que aquel iba a ser el tema de aquella primera novela de una trilogía. Luego hablaremos, porque realmente todo esto tiene formato de trilogía. Y bueno, escribí aquella primera novela, se publicó, editorial Caligrama, con un sorprendente éxito, ya no solamente comercial de ventas, que también en España e Oye, que te Hispanoamérica. dieron premio talento en Bueno, esta me han novela. dado varios premios, ese es uno de ellos. Y te puedo Que garantizar ahora que, diremos, pero ostras, ahora hablaremos, ese es un premio del que me claro, siento muy orgulloso, pero te puedo garantizar que hay otros premios de los que me siento más orgulloso. Pregúntamelo luego y luego vamos con eso, ¿vale? claro, claro. Bueno, pues empecé a escribir aquella primera novela, se publicó, gustó mucho, obtuve algunos logros, de los que luego hablamos, y, y profundicé en aquella historia tan conmovedora, tan emotiva que había de fondo. Entonces, lo que dio de sí Tierra de Esperanza es su continuación, Tierra de Rebeldía. A tu pregunta, ¿por qué Irlanda? Pues porque me enamoré profundamente de aquella tierra, me enamoré apasionadamente de su historia, de su conmovedora, estremecedora historia reciente, particularmente, de lo que vamos a ir hablando esta mañana de viernes, y, y me seguí enamorando de sus gentes, porque empecé a viajar a Irlanda, ya he ido en 4 ocasiones, y cada vez que he ido he descubierto algo diferente, pero en cada viaje siempre he tomado conciencia de que algo se repite en esos viajes, y es la absoluta certeza de que el irlandés es una persona maravillosa y de que tienen una tierra bellísima y de que el nombre de la isla Esmeralda se queda corto. Es una isla preciosa. Desde aquí, recomendar a nuestros oyentes Total. de Radio Sur que viajen a Irlanda, porque es una tierra preciosa y absolutamente recomendable. Ese es el motivo de por qué por qué he escrito mis 2 cartas de amor a Irlanda. Oye, lo que se queda patente en esta primera parte de la trilogía En Tierra de Esperanza
es el profundo amor de unos padres, porque ven partir a sus hijos, ¿no? La que se queda es Bridget, que ahora destriparemos un poquito más la novela, pero en cada una de las cartas es esa, por una parte, la propia esperanza del padre que algún día vuelva a reunir a sus hijos, ¿no? y vuelva a tenerlos con él. Y por otro lado, ese afán de que una tercera persona es la que le responde a él las cartas, ¿no? Y le va contando qué va sucediendo de la vida de sus hijos, en este caso en América, porque claro, es que entendamos que el viaje que emprenden los irlandeses hasta que llegan allí, pues no es como ahora que te coges un avioncito y en unas horitas estás en el destino, sino era un viaje que en muchos casos no acababa bien y en el mejor de los casos no tenías garantías de que fuesen a retornar, ¿no? No, no, no. Así es, Eva. Vamos a seguir contextualizando un poquito a nuestros oyentes. Estamos hablando de la Irlanda con tierra de esperanza, la Irlanda de 1800, realmente 1858 es cuando empieza la novela. Antes hablábamos de 1860 porque la primera de las 5 estrofas de la canción Sí. hace referencia a esa fecha, ¿no? Dice el nombre del pueblo, que es el encabezamiento de cada una de las estrofas y por lo tanto de las cartas, ¿no? Kilkelly, que es el nombre de la población, Ireland, Irlanda, y una fecha, 1860. Así es como empieza la canción, Kilkelly Island se llama. Pero la primera de las cartas realmente data de 2 años antes, 1858. Bueno, ¿qué sucede en Irlanda? Es importante explicarlo. ¿Qué sucedió en Irlanda? Pues hace algo más de siglo y medio. Lo que sucedió fue algo dramático, algo que realmente me animé a escribir sobre ello porque en España, al menos en España, ha pasado al olvido. Pocos son los españoles que recuerdan, es posible que muchos lo sepan o lo sepamos, pero que lo recuerden pocos. Y lo que sucedió fue que entonces Irlanda era una de las colonias del emergente y cada vez más denso imperio británico. De hecho, siempre se ha dicho que Irlanda fue su primera colonia. Estamos hablando de un imperio británico que abarcaba medio planeta. Iba hasta la India, pasando por el norte de África, partes de el continente americano y de Europa, ¿no? Irlanda era una de esas colonias. Estaba, por lo tanto, administrada, estaba gobernada política, administrativa y económicamente por Inglaterra, ¿no? Y lo que sucedió, bueno, Irlanda tenía su propio abastecimiento, como hoy y como la mayoría de los países, producía suficiente alimento para su población. Su población entonces estaba contabilizada aproximadamente en 8 millones de personas, ¿vale? Entonces, esos son los primeros datos que merece la pena tener en cuenta. 1800, mediados del siglo XIX, 1850 y tantos, y 8 millones de habitantes. Estos 8 millones de habitantes, la inmensa mayoría, el 99,9% de la población, se alimenta exclusivamente de la patata, ¿vale? Un tubérculo con suficientes proteínas, con suficiente poder alimenticio como para que un adulto, consumiendo unos 4 kilos de patata al día, un hombre, 3 kilos la mujer, 2 kilos un niño, 1 kilo un bebé, con eso tenían alimento suficiente. ¿Y el resto de alimentos que producía Irlanda? Bueno, pues el resto Inglaterra lo destinaba a otras colonias. Irlanda siempre ha sido muy famosa por su carne, una excelente carne de ternera, y por sus cereales, etcétera, ¿no? Pero todo aquello Inglaterra lo administraba y lo enviaba a las colonias. Bien, tenemos una población irlandesa que se alimenta exclusivamente de la patata y empiezan los primeros viajes transatlánticos y en uno de ellos viaja un hongo ahora, a día de hoy ya se sabe que desde Perú, pero desde Perú había viajado a Nueva York y de Nueva York viajó a Europa. Un hongo almacenado en las bodegas de aquellos primeros barcos que atravesaban el Atlántico, y este hongo llegó a Europa y acabó con la cosecha de patata prácticamente en toda Europa. Ese hongo, hoy también se sabe, es el Phytophthora infestans, es el nombre latino de ese hongo, y este hongo tiene la peculiaridad y la capacidad de acabar con las cosechas de patata de todo el continente, de toda Europa. Eso supuso un drama para muchísimos países, pero realmente asoló Irlanda, porque Irlanda, repetimos, se alimentaba exclusivamente de patata. Bien, ¿qué produce? Pues una situación de hambruna como no ha conocido nunca antes ese país, y muy pocos países en Europa han conocido por
causas ajenas a guerras, etc. Irlanda languidece, de 8 millones de habitantes. En 15 años, desde 1845, que es cuando aterriza o ameriza ese hongo en las costas irlandesas, de 1845 a 1860, en 15 años, los 8 millones de habitantes de Irlanda sufren una terrible hambruna, the Big Famine, que llaman hoy, la gran hambruna, y esa gran hambruna acaba en 15 años con 2 millones de personas mueren derivados directamente de la hambruna o de las enfermedades derivadas de esa hambruna, la desnutrición, ¿vale? Y mueren 2 millones de personas y otros 2 millones se ven obligados a emigrar fundamentalmente a Estados Unidos, también a Canadá, pero sobre todo a Estados Unidos, que era un país emergente, era un país que reclamaba, necesitaba población europea. Y hasta Estados Unidos, pues entonces llegaban muchísimos chinos viniendo desde el otro lado, pero también muchos europeos, fundamentalmente alemanes y sobre todo irlandeses. Bueno, pues ya tenemos que de 8 millones, 2 millones fallecen, sí, otros 2 millones emigran a Estados Unidos y se produce una situación realmente desesperada para los irlandeses, que desde entonces no perdonan la pasividad del gobierno británico por no arreglar aquella situación de hambruna. Estaba en manos de Inglaterra, del Imperio Británico, el solucionar, el proporcionarle alimentos. Inglaterra decidió hacer caso omiso de aquella señal de alarma que se repitió e incluso internacionalmente intentaron que Inglaterra recapacitara, pero no hicieron caso y Irlanda falleció de una forma devastadora. Ahí es donde se engloba Tierra de Esperanza. Tierra de Esperanza son, por lo tanto, las 20 cartas reales que existen que envía un padre, el señor Brian Hunt, a sus 2 hijos, que son John y Michael, que emigran a Estados Unidos, y también cabe tener en cuenta que entonces no Irlanda, sino toda Europa, realmente, o todo el mundo, era prácticamente analfabeto. Aquel pobre hombre quería escribirle las cartas a sus hijos, pero su analfabetismo le llevó a humildemente pedirle al maestro de escuela, el señor Pat McNamara, que te sonará ese nombre, Pat McNamara, Patrick, ¿no? Sí, es un nombre tan Patrick, irlandés. sí. Y le pide a Patrick, al maestro de escuela, Mr. Pat McNamara, le pide que recoja las cartas que él le va a dictar para enviárselas a sus hijos. Entonces, Tierra de Esperanza es la compilación de esas 20 cartas reales que se han conservado y que viajaban, por lo tanto, desde un pueblo remoto en la Irlanda rural y viajaban esas cartas hasta Nueva York, que era donde se habían trasladado aquellos 2 hijos. Bueno, para trabajar en principio en el ferrocarril, pero luego la novela les lleva por otros derroteros, ¿no? Uno de ellos se traslada al oeste del continente americano y nos va a dar con ello la tercera escena, ¿no? Tierra de Esperanza tiene 3 escenas. Por un lado, California, la California de la fiebre del oro. Por otro lado, Nueva York, el Nueva York peligroso, de los barrios donde se iniciaba todas los gángsters y demás, los barrios peligrosos de Five Points, hoy desaparecido el Five Points, o el Bewery, que todavía existe. Y el tercer escenario es la Irlanda rural del noroeste de la isla, donde existe ese pueblo llamado Kilkelly y al que le dedican las cartas. Así es como empieza, así es como se desarrolla Tierra de Esperanza. Tierra de Rebeldía, la novela que acabamos de publicar nuevamente con el sello Caligrama, es la continuación natural de Tierra de Esperanza. Mira, antes de pasar a Tierra de Rebeldía, que ahora vamos a entrar de lleno en ella, quiero decir a los oyentes que van a tener la oportunidad de leer junto con la entrevista y de tener el link para escuchar la canción y la traducción de la canción para que puedan también contextualizar y entender el sentimiento del que se habla, ¿no? El por qué se escogen esta temática para realizar tu novela, que sepan también que te has desplazado a Kilkelly, que has estado en la tumba de la familia Hunt, rindiendo como no podía ser de otra manera, un homenaje, porque ellos te han dado muchas alegrías después de ese conocimiento a lo largo del tiempo. Y si me lo permites, voy a leer una estrofita de esa canción
que a mí particularmente me emocionó mucho porque hay que entender que es un padre que durante generaciones, 30 años, ¿no? Al menos 30 años, le está escribiendo a su queridísimo hijo John, porque el encabezamiento es queridísimo, o sea, a mi queridísimo, ¿no? Siempre, queridísimo. Cabeza, claro, el mayor de la familia, el que tiene puestas las esperanzas en que va a ser el hijo más próspero, el que ha tenido la valentía también de cruzar el océano y que en algún día siempre con la esperanza, con esa nostalgia de querer volver, le explica en la canción lo que hacen sus hermanos, que su hermana se ha casado con su amigo O'Donnell. Bueno, todo lo que vienen, los hijos que tienen, los nombres que le ponen, lo contenta que se ha puesto porque por fin ha tenido una niña y no tanto varón después de 6, estas cosas, ¿no? Pero claro, llegado un momento, que es la que corresponde al año 80, pues dice así: queridos hijos Michael y John, lamento daros la triste noticia de que ha muerto vuestra madre. La enterramos en la iglesia de Kilkelly. Vinieron vuestros hermanos y Bridget. No os preocupéis, murió deprisa. Recordadla en vuestras oraciones. Es estupendo saber que Michael piensa volver y si trae dinero, seguro que pueda comprar las tierras, pues la cosecha ha sido mala y la gente vende al precio que quieran pagarle. Qué sentimiento de soledad absoluta, ¿no? Del padre al final, después de no volver a ver a su hijo amado, además tiene que darle la noticia de que han perdido a su madre. ¿En qué momento? Perdona. Sí. No, que te digo que en qué momento ese hombre rompe, ¿no? Porque es también en esa época que un padre cabeza de familia y que ha llevado las riendas de esa casa reconozca que se siente abatido, bueno, pues desarmado completamente, ¿no? Que ha perdido todo, hasta incluso su compañera de vida, porque narra en un montón de ocasiones que no tienen nada que quemar, en el sentido de no tenemos ni para comprar carbón, no tenemos con qué calentarnos, la hambruna está pudiendo con todo, hasta con nosotros, ¿no? Esa es una de las, bueno, probablemente es la estrofa más bonita o una de las más bonitas, ¿no?, de la canción. Sí. Y volvemos a decir, es una de las cartas que ciertamente envió Brian a sus 2 hijos, ¿no?, emigrados. Esas 20 cartas, créeme, Eva, son estremecedoras, cada una de ellas, todas. Esa estrofa recoge una de ellas, pero las 20 cartas son preciosas. Las primeras con una mayor esperanza y las últimas con una mayor desesperanza, ¿no? Las primeras son las cartas en las que el padre les dice a sus hijos: mis amados hijos John y Michael, o Michael y John, deseo que estéis bien, por favor no trabajéis en el ferrocarril, dice vuestra madre que eso es un trabajo para... Sí. No trabajéis, ¿no? Es un trabajo peligroso. No, el ferrocarril era como peligroso, sí. Claro, estaba preocupada es que era esa mujer, claro. En el que desde Europa se sabía que estaban empleados fundamentalmente los chinos, ¿no? Decían, los chinos. Es un trabajo en el que solo trabajan chinos. Y bueno, las primeras estrofas, tanto de la canción como las primeras cartas, pues gozan de ese brillo, ¿no? Esa esperanza, y el padre que en cada una de las cartas les dice: ojalá volváis pronto cuando vengáis, porque da por hecho que van a volver. Cuando vengáis, traed el dinero que podáis reunir, que podáis ahorrar, traedlo. Y seguro que en Estados Unidos será poco dinero, pero aquí algunos dólares aquí supone muchísimo dinero y con eso podréis comprar tierras, y al comprar tierras podremos volver otra vez a sembrar nuevas cosechas. Hay esperanza en esas cartas, hay mucho amor, hay mucha ternura y todavía no hay tristeza. A medida que van pasando los años, esas cartas van cobrando cada vez un mayor dramatismo y leerlas, créeme, Eva, pesa. Sobrecoge. No, es que yo... Las últimas cartas, las últimas cartas por no hacer lo que mi hija llama de no hagas spoiler, papá. No, voy a intentar no hacerlo, pero las últimas cartas tienen un sabor totalmente diferente. Esas cartas, en ellas el padre ya sabe en su foro interno que no van a volver sus hijos y ruega en todo momento porque sí puedan volver a pisar suelo irlandés, pero ya empieza a conocer que no será así. Y cada vez las noticias son más tristes porque a lo largo de 30 años este hombre va envejeciendo, su mujer también va envejeciendo, su suegro que vive con ellos, el abuelo Will, que es famoso, ¿no? Sí. Probablemente es el personaje más famoso de la novela. El abuelo es entrañable. Es entrañable, con sus frases, ¿no? Como puños, ¿no? Sus verdades. Total. Como puños. Y
Y esas últimas cartas tienen ya un sabor totalmente diferente y son las que le van a ir dando realmente dramatismo a medida que va avanzando la novela. Es algo sobrecogedor. Oye, cuando pisas por primera vez Kilkelly y te ya con la novela muy avanzada o prácticamente terminada, o incluso cuando has vuelto después, porque has ido y has venido varias veces a Irlanda, ¿qué se siente? ¿Qué le dices a la familia Hunt cuando te arrodillas ante su tumba y dices, oye, mira, yo soy el escritor español que ha contado vuestra historia? Bueno, me emociono, ¿eh? Me emociono, me falla la voz. Te voy a responder y si me lo permites, y nuestros oyentes también, Claro. me gustaría responderte contándote una anécdota muy bonita, muy bonita. Venga. Bueno, en Irlanda he estado 4 veces. Cada vez que he estado en Irlanda he tenido ocasión de pasar por Kilkelly, por ese pueblo que, si nuestros oyentes lo buscan, vuelvo a decir, queda ubicado aproximadamente en el noroeste de Irlanda, que es la zona más abrupta, la costa más abrupta, más salvaje y más bonita. También de Irlanda es la zona más rural, más atrasada a todos los niveles, pero al mismo tiempo más entrañable. Bueno, pues en Kilkelly he estado en 4 ocasiones. La última vez escribí, antes de viajar, escribí a una buena amiga que vive en Irlanda, trabaja allí de profesora de español. Es mallorquina como yo, pero hace ya muchos años que se fue a Irlanda a ejercer allí de profesora de español. Y le escribí para decirle, oye, voy para allá, si te parece, voy con mi mujer, te la presento y nos vemos ahí en Irlanda. Y bueno, intentamos encontrarnos, pero no fue posible. La anécdota es que ella me dijo, mira, no puedo ir, pero tengo una sorpresa para ti. Cuando se confirme, creo que te va a gustar. Nada, días antes, muy poquitos días antes de emprender aquel viaje, ya teníamos los billetes de avión comprados y demás, me confirma que en Irlanda me espera en Kilkelly el concejal de cultura del condado de Mayo. Irlanda está compuesta, pues como en España, comunidades autónomas, allí se llaman condados, y uno de ellos es el condado de Mayo, se llama así, y el concejal de cultura me esperaba en el pueblo, en Kilkelly. Y ahora viene la anécdota bonita. Cuando llego al pueblo, él me dice, entonces ya empecé a escribirme con este hombre que se llama John Caulfield, y John me decía, bueno, pues Juanan, es como me conocéis los amigos, Juanan, Sí. cuando vengas a Irlanda, cuando vengas a Kilkelly, te espero en el O'Duffy's. O'Duffy's es la única taberna, el único pub que hay en ese pueblo. Es un pueblo muy chiquitito, lo llamamos pueblo, pero podríamos llamarlo aldea, porque para que te hagas una idea, o para que nuestros oyentes hagan una idea, tendría forma de asterisco, ¿no? A vista de pájaro sería asterisco, 2 calles que cruzan 2 calles, y en medio está la plaza, y en esa plaza está el O'Duffy's, el pub. Bueno, este hombre me esperaba en el O'Duffy's. Cuando aparcamos el coche y entramos, vemos que allí había unas 20, 30 personas. Nada más entrar, arrancan a aplaudir. Y miras, ¿y a quién están aplaudiendo? ¿No? Me estaban aplaudiendo a mí. Qué Y cuando emoción. ya, emocionante, fue precioso, pero claro, yo digo, a ver, no, estáis confundidos, aquí no hay nada que aplaudir. Este hombre me lo explicó y me explicó por qué había una montaña de, no te exagero, por lo menos 40 centímetros de alto de sándwiches, ¿vale? Y me dice, mira, es que esto es una pequeña fiesta que hemos organizado en tu nombre, para ti. Una fiesta de bienvenida, una welcome party. Pero, bueno, ¿y por qué? No, pues porque eres nuestro héroe local, me decía. Gracias a ti estás consiguiendo que Kilkelly sea más famoso a nivel internacional, y eso para nosotros es importante porque nos va a traer turismo y porque, bueno, Claro. saldremos un poco más en los libros de historia, ¿no? Bueno, humildemente le explico que de momento la novela está en castellano, está en español, y al no estar en inglés, pues difícilmente va a llegar a demasiada gente. Pero él dice, no, bueno, pero desde Hispanoamérica, digo, sí, en Hispanoamérica, y de hecho me consta que bastantes hispanoamericanos, Mm. igual que españoles, a raíz de la novela han viajado hasta Kilkelly. Con lo cual, pues ese hombre vaticinaba algo que terminó sucediendo, y es que la novela ha servido para popularizar un poquito más el pueblo, pero el pueblo realmente es conocido por la canción, no por mi novela. Bueno, el caso es que me esperaban con una montaña de sándwiches espectacular, y digo, bueno, pero ¿y todos esos sándwiches? Dice, ¿para ti? Digo, no, a ver, son las 5 de la tarde, yo ya he comido. No, te tienes que comer todo eso. Bueno, por compromiso, cogí un sándwich, me lo como,
Digo, bueno, delicioso, pero yo ya, dice, no, no, te tienes que comer todo eso. Digo, no me puedo comer eso, pero Top. si ahí hay comida para un regimiento. Y bueno, nos reímos, al final pues nada, terminaron comiendo los 20 o 30 que había en el pub, que eran todos los Claro, habitantes del pueblo. Todos se habían, salvo algún anciano, algún minusválido, o algún niño de pecho, pero todos los restantes habitantes del pueblo estaban en el pub, con lo cual se hincharon a comer sándwiches y a beber cerveza. qué Y bueno. acto seguido, este hombre, John Caulfield, nos cogió a mi mujer, a mí, nos subió en su coche y nos llevó a hacer un tour por no solamente los enclaves que aparecen en la novela sobre el pueblo, Kilkelly, Qué sino que bueno. nos llevó, y eso es lo que te quería contar, nos llevó a otros emplazamientos preciosos que rodean el pueblo de Kilkelly. Por ejemplo, el colegio que todavía se conserva, donde fueron educados, donde crecieron los integrantes de la familia Hunt, ¿vale? No lo hemos dicho antes, pero bueno, Hunt es el apellido Sí. de este hombre y de aquellos hijos emigrados a Estados Unidos. Nos llevó al colegio, nos llevó a la iglesia en la que fueron bautizados todos los miembros de la familia Hunt y que todavía conserva la pila bautismal. Nos llevó al cementerio donde curiosamente están enterrados casi todos los miembros de la familia Hunt, salvo los que emigraron a Estados Unidos y no volvieron. Y también está enterrado Pat McNamara, que esto es lo que me llamó más la Pero atención. También está enterrado el profesor que recogía las cartas que le dictaba Brian para enviárselas a sus hijos. El cementerio es precioso, pero como son preciosos los cementerios en Irlanda o los países anglosajones, a diferencia de España, que los cementerios que tenemos a veces son lúgubres, tenebrosos, a veces son sí, bonitos, tienen algún rincón bonito, pero los cementerios son muy antiguos y las lápidas a veces, no sé, pasadas las 8 de la tarde como que ya da un poco de miedo ya adentrarse da en un un poco de cementerio miedo. en España. Pero allí en Sí, Irlanda los cementerios son justo lo contrario. Son camposantos preciosos de un césped como no tenemos en muchos sitios de verde, verde España, todo. verde, verde, con unas cruces celtas preciosas con su Preciosas. entrelazado típico celta. Y además ese cementerio encima, para colmo de belleza, está bañado, está lamido por las aguas de un pequeño lago que está justo delante, con una abadía en ruinas, pero con una belleza y con ¿sabes? Una cosa muy, muy, muy bonita. Esa visita al cementerio, esa visita a Kilkelly, ese tour que nos ofreció John Caulfield, fue algo inolvidable y algo que tenía que recoger en Tierra de Rebeldía, con lo cual hay un capítulo donde no aparece John Caulfield, pero sí aparecen esos enclaves que fuimos a visitar con él, precisamente. Pues yo creo que Caulfield, fíjate, primero vamos a enseñar que este es el del libro que estamos hablando en primera instancia, ¿no? Tierra de Rebeldía. No, ese es Tierra Caulfield de se Esperanza. quedó, el de Esperanza, no, de Esperanza, perdóname, que estamos hablando de Ese la es Tierra de primera Esperanza parte, Tierra de Esperanza. Y y este, este es Tierra Tierra de de Rebeldía. Rebeldía. Vale. Ah, Pero vale, quiero perfecto. decirte, es que los tengo, claro, salen al revés en la pantalla. Caulfield se quedó muy corto en su vaticinio porque hay que decirle a la audiencia que este libro forma parte del Instituto Cervantes y que está ya como audiolibro en la base de Fundación 11. ¿Qué supone para Juan Antonio Rodríguez, nuestro Juanan, que de repente este libro que cuenta esta historia esté en el Instituto Cervantes, Juanan? Porque Bueno, es una pasada esto. eso es maravilloso. Cuando la editorial me escribió un mail para decirme que Tierra de Esperanza había sido seleccionada entre el inmenso catálogo de la editorial, había sido seleccionada entre las novelas publicadas en el 2020 o 21, no recuerdo ahora, 2020. 20, 20. Había sido seleccionada para formar parte del catálogo de Bibliotecas Instituto Cervantes. Pues imagínate, qué notición, qué subidón. Cabe recordar que Instituto Cervantes es una institución que está presente en 50 y pico países del mundo y que está en definitiva presente en más de 300 bibliotecas del mundo. Entonces, saber que tu libro, tu novela, está en cada una de esas 300 y pico bibliotecas, pues a uno se hincha el pecho, ¿no? Como un pavo. Totalmente. Y imagínate, es una alegría inmensa, ¿no? El saber que puedes ir a Nueva Delhi
y en Nueva Delhi entrar en Instituto Cervantes, pedir la novela y allí tienen un ejemplar tuyo, o ir a la Biblioteca del Congreso en Washington y pedirlo y que ahí tengan una novela, es algo muy bonito. Ese es uno de los logros que antes decíamos que de los que me siento muy orgullosos, ¿no? Tierra de Esperanza ha obtenido varios logros. Hemos hablado ya de dos y tú has mencionado el tercero y es un poco con el que me quiero entretener un poco más porque para mí es el logro más bonito. Y es cuando me notifican desde la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, me notifican que Tierra de Esperanza ha sido seleccionada para ser traducida, vamos a decirlo de esa manera, o adaptada a audiolibro exclusivamente para la biblioteca virtual de la ONCE. Fue tan bonito recibir esa noticia que, créeme, afloraron los sentimientos, arranqué a llorar porque fue cuando empecé a cobrar conciencia de que estaba logrando algo muy importante, algo muy bonito, de que estaba conectando de verdad con el lector y que estaba consiguiendo que mi forma de escribir, mis ganas de compartir, estaban llegando a mucha gente y estaba enamorando a tantísima gente, ¿no? Mi carta de amor no solamente quedaba de mí hacia Irlanda, sino que de repente pasábamos a compartirlo con miles de personas. Eso era algo maravilloso. Y esos son los tres grandes logros de Tierra de Esperanza. Y hay un cuarto logro que también me hizo mucha ilusión, simplemente por mencionarlo. Hay un grupo en Facebook eh, al que estoy muy abonado y siempre que tengo tiempo, y eso es varias veces a la semana, intento aportar, intento entrar pues en los diálogos con los lectores o con otros escritores o con editores. Ahí estamos todos. Es un grupo que se llama Novela Histórica y ese grupo anualmente, hacia finales de año, escoge la que, según los lectores, es la mejor novela. Entonces van puntuando y lanzan pues como una especie de calendario de Adviento, ¿no? Entonces, a falta de 25 días para el día de Navidad, por lo tanto, el 1 de diciembre, te dicen qué novela ha quedado en el puesto número 25. El día 2 de diciembre, la novela número 24, escogidas por los lectores como las mejores novelas. Tierra de Esperanza, en el año 2021 o 22, Bueno, 21. en el 21. 21 se editó en el 21, bueno, pues entonces en el 20, 22 o se sí. editó en el... No, igual vosotros lleváis mejor las cuentas que yo. No, es que yo también formo parte del grupo y la vi y me hizo mucha ilusión. Yo también formo parte del grupo de novela histórica y me hizo mucha ilusión. Digo, no puede ser que de verdad es nuestro Juana, qué ilusión más grande, la verdad. Pues imagínate saber que la novela estaba escogida entre las 15 mejores novelas de ambientación histórica, novela histórica, escogidas por un grupo que cuenta con más de 65.000 agregados. Bueno, son pequeños logros, pero para mí, como aspirante, que digo yo que soy escritor, Sí. te alimentan, ¿no? Te empujan, te animan a seguir escribiendo, que lo de escribir no es fácil, es una larga travesía en el desierto, el mundo editorial, y cuando tienes estas pequeñas recompensas es cuando realmente te anima a mantener el contacto con los lectores y te anima a seguir escribiendo. Oye, te animo tanto que sacamos segunda parte, ¿no? Tierra de Rebeldía. Esta ya está contextualizada justo en los albores del siglo XX, con el contexto de trasfondo también Primera Guerra Mundial, entre el 16 y el 24-25 aproximadamente. Claro, de aquellos barros estos lodos, ¿no? Entonces ahora nos toca, bueno, qué pasó con la otra parte de la familia y cómo se organiza la historia de Irlanda en la época más contemporánea, el IRA, o sea, todo aquello que trasciende, que hemos conocido muy de refilón porque se han tocado temas en las noticias. Es verdad que en aquella época no llegaban a nosotros con tanta fluidez como puede ser ahora. Yo te hablo de pues cuando yo tenía 15 o 16 años, que ya estaba todavía coleando católicos con protestantes, todo aquello. Pero no llegaban las noticias con la misma fluidez y la misma cantidad de que es ahora en la actualidad, y sobre todo con las redes sociales y este tipo de cosas, ¿no? ¿En qué parte de la historia de la familia te vuelves a centrar? Que yo me la he leído, pero que quiero que lo cuentes para que los lectores sepan.
Vamos a contarlo. Bueno, Por eso, por seguir contextualizando, por seguir claro, contextualizando a nuestros sin oyentes. spoiler, que tu hija nos No, sin mata. spoilers, sin spoilers, si no mi hija me Sin estira de la spoiler, oreja. correcto. Vamos a ver, Tierra de Esperanza, la novela anterior, Tierra de Esperanza, volvemos a decir, se ubica cronológicamente entre 1858, que es la primera de las cartas que envía el padre a sus hijos, hasta Sí, aproximadamente 1900, ¿vale? Y está protagonizado por la familia Hunt, fundamentalmente. Y Tierra de Rebeldía retoma el relevo y empieza en 1900 y termina la novela en 1924. Son 24 años de historia, 24 años muy difíciles en la historia de Europa, y ahí es donde está ubicada Tierra de Rebeldía. Por lo tanto, vamos a encontrar que Tierra de Rebeldía tiene fundamentalmente tres escenarios, o telones de fondo, vamos a decir. Uno de ellos es el nacimiento del gangsterismo en Nueva York. Bueno, hoy cuando hablamos de gangsterismo pensamos en los locos años 20, los años 30, pero nació antes. Y el gangsterismo no empezó siendo la mafia italiana, siciliana o napolitana. No, empezaron siendo bandas callejeras, la mayoría de ellas integradas por irlandeses. No todos los que fueron hacia Irlanda eran bondadosos, para allá iban los más desarraigados, los más necesitados y muchas veces los más conflictivos. Estos, muchos trabajaban de forma decente, como podían, donde podían, pero otros muchos decidieron inclinarse por la vida fácil, la vida casi regalada, y formaban aquellas primeras bandas callejeras en esos barrios de los que antes hablábamos, el Bowery, Five Points. Y yo siempre digo, aquí hago un inciso, siempre digo que hay una película que refleja de una forma preciosa esa situación de comienzos de siglo, que es la película Guns of New York, de Leonardo DiCaprio. Es una película que recomiendo a nuestros total. oyentes porque van a poder ver aquellas luchas de aquellas primeras bandas callejeras. Bien, ese es uno de los primeros escenarios de la novela. Hemos dicho que tiene tres, por lo tanto, el nacimiento del gangsterismo a comienzos de siglo. Otro escenario es el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa, pero termina implicando y termina conociendo bueno, pues una presencia global a nivel mundial desde que sobre todo ya entra a Estados Unidos. La guerra estalla en 1914, en agosto de 1914, por lo tanto, este agosto pasado, lo digo por más o menos tener en Sí, cuenta sí, sí. cuánto ha Hicimos transcurrido. aniversario. Este agosto pasado se cumplieron los 110 años del estallido de la Primera Guerra Mundial y hasta hoy sigue siendo la guerra más encarnizada que ha conocido la humanidad. La más cruel, también la más sangrienta. ¿Vale? Pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente la primera fue con diferencia peor, mucho peor. Y ese es el segundo escenario. El tercer escenario es el alzamiento de Pascua en 1916. Ese alzamiento de Pascua es el que va a conformar la columna vertebral de Tierra de Rebeldía y es lo que podríamos explicar un poco. Me preguntas, bueno, un poco, pues Tierra de Rebeldía, decíamos, retoma el testigo donde le había dejado Tierra de Esperanza. Son los descendientes de la familia que había protagonizado Tierra de Esperanza, la familia Hunt, son sus descendientes y son concretamente dos primos, Jimmy y Johnny, que eh, residen en Nueva York y se traslada uno de ellos a Irlanda para contribuir en la causa irlandesa. La causa irlandesa más o menos se la pueden imaginar nuestros oyentes porque hemos hablado de ello. Volvemos a decir que el Imperio Británico tenía como Irlanda una de sus principales y Pues, más sacrificadas colonias, hasta que Irlanda decidió decir hasta aquí, o sea, se acabó. Vamos a proclamar nuestra independencia, vamos a proclamar nuestra república, tenemos una identidad propia, tenemos nuestra cultura y nos habéis machacado. O sea, es que nos habéis quitado nuestra lengua, el gaélico, nuestra cultura, nuestra religión, el cristianismo. Y desde la Home Rule, que es una ley de autogobierno que se aprobó en 1914, realmente Irlanda empieza a conocer una división. Empieza a haber dos Irlandas, la Irlanda del Norte y la Irlanda del Sur. La Irlanda del Norte, bueno, pues son los orangistas o protestantes, pro-ingleses, ¿no? Son irlandeses, pero son pro-ingleses. Y luego está la Irlanda del Sur, que es hoy por hoy la República Irlandesa, el Eire, ¿no? Que es el nombre gaélico, que son evidentemente católicos. Bien, desde 1914 empieza el enfrentamiento entre ellos, pero 2 años después realmente lo que sucede es el alzamiento de Pascua por el que un grupo de insurgentes, un grupo de rebeldes, de soldados rebeldes,
más o menos organizados, pero con poco armamento, deciden marcar un punto y final a la ocupación inglesa, tomando varios enclaves de la ciudad. El más famoso de ellos, la GPO, que es el acrónimo, son las siglas de la General Post Office, la Oficina General de Correos. Aquí vuelvo a hacer otro inciso. Si nuestros oyentes han estado en Dublín, muy probablemente recordarán la calle O'Connell, O'Connell o O'Donnell, la calle O'Donnell, que es una de las principales, por no decir la principal arteria de la ciudad de Dublín. ¿Vale? Está en perpendicular al río Liffey, que es el río que divide la ciudad en dos. Bien. En 1916 lo que sucede es que toman diferentes enclaves y decía a nuestros oyentes, si han estado en Dublín, recordarán no solamente la calle O'Donnell, sino que recordarán también la oficina de correos con sus impresionantes columnas jónicas, que queda a la izquierda, a medida que avanzamos en la calle, queda a la izquierda. Perdón, y este es uno de los enclaves que aquellos rebeldes toman en abril de 1916, en la Pascua de 1916. Y lo toman con chulería. En plan de aquí estamos nosotros, ingleses, que sepáis que proclamamos nuestra independencia desde este mismo momento. Uno de los cabecillas, uno de los líderes, disculpa, el señor Patrick Pearse, que es uno de los ideólogos del movimiento, lee un gran comunicado, la proclama de independencia, y desde ese mismo instante, desde esa lectura del manifiesto, ellos proclaman que son un país independiente. Y que tienen derecho a retomar su cultura, su lengua, su religión, y que fuera de aquí ingleses, ¿no? Sabían que iba a haber una respuesta contundente, pero no se imaginaban la respuesta tan brutal con la que Inglaterra recibió aquella proclamación unilateral de independencia. Inglaterra devastó, asoló la ciudad de Dublín, declarándole la guerra a Irlanda. Duró una semana aquel alzamiento hasta que fue aplastado. Para que nuestros oyentes hagan una idea de cómo quedaría aquella ciudad después de una semana de bombardeo constante, 24 horas de bombardeo al día, para que se hagan una idea, lamentablemente hoy tenemos una imagen similar y es la imagen de Gaza. Seguro que a nuestros oyentes es inevitable pensar cómo puede quedar una ciudad destruida, asolada, ¿no?, por las bombas. Dublín quedó así, hasta el punto de que reconstruir Dublín costó 2 millones de libras esterlinas de la época. Estamos hablando hace 110 años. 2 millones de libras esterlinas. Aquella guerra, aquel alzamiento costó 1.300 vidas, de las que solo 64 eran vidas de rebeldes. La inmensa mayoría, más de 1.200, eran pues componentes del ejército británico y de la policía irlandesa al servicio de su graciosa majestad. Fue un coste inmenso de vidas, de dinero, y reconstruir aquello llevó años. Durante aquellos años, Irlanda siguió declarándole la guerra a Inglaterra hasta que lo consigue, y estamos hablando ya de 1923, y desde 1923 lo que se inicia es la guerra civil irlandesa, por la que el bando nacionalista se enfrenta al bando republicano y nace el IRA, realmente, lo que hoy conocemos o hemos conocido en las décadas de los años 70, 80 y 90 como Ejército Republicano Irlandés, nace en ese momento. Aunque la primera persona que acuñó esa palabra, ese acrónimo IRA, ¿no?, el Irish Republic Army, fue James Connolly, que es uno de los líderes, y lo hizo durante esa semana, ese Easter Week, esa semana del alzamiento, esa semana fatídica de Pascua de 1916. Todo eso es lo que conforma poco más o menos la columna vertebral de Tierra de Rebeldía. Oye, como sabemos que esto es una trilogía, y sin seguir haciendo spoiler, ¿qué se cuece en la tercera parte de esta saga? Bueno, tenemos que efectivamente terminará siendo una trilogía. Esa es la buena noticia para nuestros lectores y oyentes. La mala noticia es que aún estoy escribiendo esa trilogía, la tercera parte. Bueno, no es ninguna mala noticia. La mala noticia es que vamos a que termines. Vamos a tener que esperar un poco. Bueno, Tierra de Esperanza es la primera entrega, Tierra de Rebeldía es la segunda, Tierra de Ira
es la tercera. El nombre de la tercera, eso sí que lo tengo claro, eso sí que está escrito desde que empecé el guión. Tierra de ira, pero ira en mayúsculas. Con lo cual hay juego un poco con el doble sentido. Por un lado el acrónimo y por otro lado ira como rebeldía, como rabia contenida, ¿no? Tierra de ira. Ese será el nombre de la tercera parte. ¿En qué se va a basar? Bueno, pues van a ser los descendientes de la segunda novela, los descendientes de los protagonistas de Tierra de Rebeldía. Concretamente sus hijos, ya mayorcitos, porque la novela se va a ubicar en las décadas de los años 60 y 70, fundamentalmente, que es cuando más encarnizada fue la lucha entre el ejército republicano irlandés y el ejército británico en suelo irlandés, porque en Inglaterra prácticamente no se conoció, sí, pero poco, la ira del IRA, ¿vale? Valga la redundancia, donde realmente se llevó a cabo aquella lucha infernal y que conocíamos cuando nosotros éramos pequeños en España. Eso sucedió en suelo irlandés y era fundamentalmente irlandeses contra irlandeses en suelo irlandés. Eso es algo que sucedió y no deberíamos permitir que volviera a suceder. Y eso es un poco el trasfondo de mis novelas. A mí lo que me gusta con las novelas es denunciar escenas, historias que han sucedido y que no deberían volver a suceder. ¿Cómo es posible que a mediados del siglo XIX hubiera una migración desde Irlanda a Estados Unidos en unos barcos? Para que se hagan una idea nuestros oyentes, aquellos barcos, estamos hablando de mediados del siglo XIX, eran barcos que estaban abarrotados de gente, hasta el punto de que a vapor con suerte, porque a mediados del siglo XIX todavía la inmensa mayoría de los barcos iban a vela. ¿Cómo es posible que aquellas travesías que duraban entre 8 y 10 semanas hubiera un tráfico de personas esclavizadas, por así decirlo, y que en un barco donde cabían 150 y que el manifiesto del barco anunciaba que había 150 personas a bordo cuando realmente había 400? Lo grave del tema es que hay varias cosas graves. Una de ellas es que si el manifiesto recoge que hay 150 pasajeros, hay comida y bebida para 150 pasajeros. Sin embargo, había 400. Y aquella travesía duraba mínimo 2 meses. Bueno, lógicamente, aquellos barcos se convertían de repente en ataúdes. Y de ahí que fueran conocidos como the coffin ships, ¿no? Los barcos ataúd. Moría cientos de personas en aquellas travesías, cientos de personas en cada barco. Cada día surcaban aquellos mares varios barcos. Murieron decenas de miles de personas. Bueno, de hecho, en Tierra de Esperanza hay una escena en la que se explica cómo bancos de tiburones siguen la estela del barco. Porque los tiburones es un animal inteligentísimo y sabe perfectamente que cada cierto tiempo van a arrojar por la borda un cadáver. Que morían de enfermedades, de hambre, de sed. Y ahora vuelvo a lo que decía antes. ¿Cómo es posible que sucediera aquello a mediados del siglo XIX y que hoy en día siga sucediendo? Entonces eran los coffin ship, pero hoy son los barcos patera, los cayucos. Sigue sucediendo lo mismo. ¿Cómo es posible que siga habiendo tráfico, trata de blancas? ¿Cómo es que siga sucediendo? Desde que el mundo es mundo, ¿eh? Desde que el mundo es mundo y desde que tenemos los dirigentes que tenemos. Y tanto me refiero a estos como a estos. ¿eh? O sea, no caso con ninguno de ellos. Y nuestros dirigentes, digo nuestros, tanto España como entonces en Irlanda, en Inglaterra, hoy en Estados Unidos, en Rusia. O sea, a nivel mundial, ¿cómo puede ser que sean tan egoístas y que no miren más allá de su lucro personal? Entonces, llueve sobre mojado, Eva. Sigue sucediendo lo mismo y o denunciamos y nos plantamos y decimos, se acabó, no puede ser que siga sucediendo lo mismo y que nuestros dirigentes lo sigan haciendo tan mal y siga muriendo gente atravesando, intentando encontrar una oportunidad, ¿no? Hoy España es la puerta en Europa de entrada desde África. Y hoy entran en Canarias, ¿qué te voy a contar? Y hoy entran en nuestro país, no sabría decirte, una media de 15, 20 personas por día, por buscar una media, no lo sé, igual son 50. ¿Qué sucederá dentro de 50 años cuando suba, como se anuncia que van a subir las temperaturas, cuando haya menos agua? ¿Cuántos miles de africanos surcarán esas aguas al día? ¿Y qué tráfico y qué trato
inhumano se les dispensa. Eso es lo que intento denunciar en las novelas. Sucedía entonces, hace 150 años, sigue sucediendo hoy, en pleno siglo XXI. Oye, inauguramos una pregunta que estamos haciendo en una sección nueva, un apartadito de la sección, se llama la pregunta del lector, ¿vale? La pregunta del lector, que es lectora en este caso, me ha pedido que solo diga el pecado, pero no el pecador, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿te haría ilusión? Desconozco si esto es así ya o no, ¿vale? Y ella también, por eso preguntamos, que tus novelas, esta saga, estuviese en gaélico. Sí, me gustaría. Ya no te digo que en inglés, ya no te digo que en inglés, pero en gaélico por la trascendencia que tiene con Irlanda. Vamos, para mí sería algo maravilloso. Pues un sueño, ¿no? Lograr esto sería ver convertido un sueño en una hermosa realidad. Eso sería maravilloso. Y también en inglés, pero no Sí, porque el claro. mercado anglosajón es más importante que el mercado hispano. No, es porque realmente tendrían así ocasión de leerlo los irlandeses, que es a quien realmente están orientadas estas dos novelas. En gaélico, pues imagínate, sería algo precioso, un sueño, un sueño. Oye, la última pregunta, que no sé si, bueno, como eres amigo y eso, y tampoco es un atraco, si tuvieras que ponerle, si le tuviéramos que poner tú y yo un vino a toda la saga, ¿repetiríamos con el primero o la evolución de la saga ha sido tal que lo tendríamos que cambiar? ¿O seguimos con el primero? El primero era maravilloso, un vino blanco precioso, buenísimo, pero Eva, que tú sabes mucho más de vinos que yo, creo que deberíamos buscar un vino, y se me ocurre incluso que un vino, hasta, no digo peleón, pero un vino con cuerpo, yo cogería un Rebelde. tinto rebelde, precisamente por eso. Entonces, Tierra de Esperanza venía servida con ese vino blanco tan dulce y delicioso. Y era, recuérdame, es que no recuerdo, ¿era un albariño o era Era Treisadura de Ramón do Casar. Eso es. Efectivamente, buenísimo. Yo ahora para Tierra de Rebeldía buscaría maridarlo con un vino tinto, con mucho cuerpo, con mucho sabor. No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Un Rioja? Bueno, yo como, bueno, no sé, mira, yo a mí, sinceramente, como veis, últimamente barro para adentro y estoy en las Canarias y aquí tenemos unos vinos estupendamente maravillosos y muy atlánticos y seguimos hablando de ese maravilloso viaje, no tan maravilloso como ellos pensaban en un principio, ¿no? Quizá, pero al final hay mucha nostalgia de muchas cosas, hay muchos cambios de ubicación geográfica para toda la familia, ese no retorno, esa explosión de cosas que suceden a todos los niveles, ¿no? Sociales, económicos, políticos, pues igual un buen vino canario no estaría nada mal. Un tinto muy Bueno, volcánico, con ese punto explosivo. una uva malvasía se me ocurre que podría estar muy, muy, muy rica, ¿eh? Muy rica. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosita. Me ha encantado esta hora compartida contigo. Me ha ¿Una hora? alucinado. ¿Ya ha pasado una hora? Madre mía. Es que cuando se conversa a gusto pasan estas cosas. La literatura es magia siempre. Si Han quedado tuvieras que tantas cosas en lanzar el un... tintero. Total, pero bueno, esto nos da pie para que vuelvas. Estás siempre invitado. Venga, cuando Si queráis. tuvieras que Yo mandar un encantado. mensaje a los oyentes y a los que nos están viendo acerca de la importancia de las letras en este momento de nuestra historia, para que sigan leyendo y captar a los lectores y sembrar ese gusanillo, esa inquietud, para que lean esta preciosísima historia que ha sido, bueno, creo que ha sido el único, ¿no? Que la has podido contar de esta manera tan bonita, tan emotiva y tan cercana. ¿Qué les dirías, Juanan? Dos cosas les diría. Venga. Por un lado, me gustaría recoger las palabras de mi admirado Frank McCourt, recordemos, el autor de Las cenizas de Ángela. Frank McCourt dijo, en cierta ocasión dijo que siempre estamos escribiendo. Y lo dijo así, siempre estamos escribiendo. El ser humano siempre está escribiendo. Incluso cuando soñamos, estamos escribiendo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque yo creo que es importante leer, porque si no leyéramos no tendría razón de ser.
que algunos nos dedicáramos a juntar palabras y letras y escribiéramos una novela. Entonces, creo que es importante leer. Y en cuanto a por qué Tierra de Rebeldía o Tierra de Esperanza, o por qué las dos novelas, a mí me gustaría recomendarlas primero porque, bueno, son mis dos, ya lo he dicho antes, mis dos cartas de amor y qué bonito, ¿no? Leer una carta de amor de Total. alguien. En segundo lugar, porque hay muy poca novela en español que aborde la temática, la problemática irlandesa. Hay muy pocas novelas. Quitando a Rutherford bueno, y Frank McCourt y algunos más, hay muy poquitos autores españoles que hayan escrito y autores extranjeros y traducidos al español. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un buen motivo también para acercarnos a esas novelas. Y finalmente, ¿por qué recomendar Tierra de Rebeldía? Lo digo con toda la humildad, pero sinceridad también de la que puedo echar mano, y es porque yo creo que es la mejor de las 4 novelas que he escrito, es de la que me siento más orgulloso y me siento terriblemente orgulloso de mis anteriores novelas, pero particularmente esta es la que me parece más redonda, ¿no? Me parece mucho más perfecta. Es la novela ideal que me hubiera gustado encontrar en caso de encontrármela por casualidad en mi librería preferida. Diciendo esto, ¿cómo no recomendarla a nuestros lectores? Ánimo, porque creo que es una novela que os va a enamorar a todos. Oye, yo para cerrar, yo que te he leído todas las que has escrito, porque siempre me declaro friki fan de los autores que traemos a la radiolería, pero en este caso, siendo amigo, pues más friki fan todavía. Sinceramente, y te lo digo con el corazón en la mano también, creo que esta última te ha quedado muy redondita porque creo que te has desnudado en cierta manera emocionalmente también en ella. Creo que tenías la información igual, ¿no? Toda la visión de lo sucedido de una manera más global. El haber pisado tierra irlandesa, por supuesto, que te ha ayudado mucho a conectar, ¿no? Igual con ese sentimiento pues de sus gentes, de sus lugares y de que esos lugares entrasen en ti también. Y te quiero dar la enhorabuena desde aquí porque esta novela ya nació con otro sello, Premio Talento de Caligrama, que creo que te va a dar muchísimas alegrías como fue la primera de esta saga y que te deseo todo el éxito del mundo desde aquí, Juan. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me siento halagado y reconocido también, ¿por qué no? Y dando, pues, hacer extensivas las gracias a ti, a nuestros amigos de Radio Sur FM, a los oyentes de la radiolería. Así es que, oye, yo encantado de atender a vuestra llamada y de compartir un ratito, ¿no?, de Irlanda. ¿Qué me gustaría añadir, si me lo permites? Yo le diría a nuestros oyentes, bienvenidos a este vuelo especial de la compañía Aer Lingus. Abrochaos el cinturón, poned la mesita, recoged la mesita, poned el respaldo del asiento vertical en posición y cerrad los ojos porque vais a hacer un viaje a la Irlanda del siglo XIX y del siglo XX, un viaje absolutamente inolvidable. Gracias, Eva, gracias a todos por ayudarme a convertir mi sueño en una realidad. Os espero acodado en la barra del O'Brien's. Hoy unas pintas, ¿no? Unas pintas. No te había entendido. Unas pintas. Mira, el que quiera venir al O'Brien's está más que invitado. Yo pago la siguiente ronda de Guinness. Que me encanta. Bueno, que estás invitadísimo también a venir cuando quieras. Esperamos tenerte pronto por aquí. Sé que hay muchas cosas que casar, ¿no? Para traeros aquí a la isla, pero bueno, siempre se puede organizar algún encuentro literario en el que te podamos tener. Muchas gracias por tu generosidad y tu tiempo, por este casi atraco a mano armada, entre comillas, ¿no? Para habernos contado todos los entresijos de tus hijos literarios y que te mandamos un beso enorme. Otro de camino a Fuerteventura. Gracias, Eva, gracias a todos. Muchas gracias. Chao.